Oh, ya. Jimmy, ¿se ve la presentación? ¿Se ve el Power? Sí, sí se ve. Ya, ok. Ya, vamos a partir nomás la clase. Si los compañeros se pueden ingresar, si no van a ver la presentación después en el sistema, ¿vale? Vale. Vale. Voy a agrandar un poco la pantalla aquí, me voy a poner vista. Vista de lectura. Voy a ver, un momentito. Em, Espero que la próxima semana ya tenga las notas, Jimmy. Eh, Tengo que ir revisando los videos de algunos de los videos que fueron presenciales. Ahí estoy, todavía tengo que bajar esos videos, tengo bajado algunos nomás, no he bajado todos, entonces tengo que revisarlos para que ya tenga las notas completas la próxima semana, espero ya. Pero sigue atrasándome mucho. Jimmy, ¿tu tema cuál fue finalmente para recordarme? Tu... En la planta de combustible de pureo, Ah, de ya, almacenamiento. sí, la que tuvo la contingencia. Sí. Correcto. Y justo hoy día vamos a hablar de la contingencia y planes de emergencia. ¿Ya? Bueno, solamente para modo de recordatorio, estamos revisando y hoy día deberíamos terminar, entre hoy día y mañana máximo, deberíamos terminar ya todos los puntos de la evaluación de impacto ambiental de lo que hemos ido revisando. La clase anterior revisamos todo lo que eran las medidas de planes de- bueno, anteriormente fue impacto acumulativo, impacto sinérgico, el plan de cumplimiento de legislación Eso ambiental. fue el martes pasado. El martes pasado, sí, pero el martes pasado finalmente nos metimos en el punto 10, plan de medidas de mitigación, reparación y compensación ambiental. Eso fue lo principal de la clase última, ¿ya? Entonces, hablamos de mitigaciones, las reparaciones, las compensaciones, que estaban relacionados con la evaluación de impacto, ¿ya? Ah, sí, porque yo siempre veo las clases grabadas, pues como estoy con la tesis, de repente no puedo venir en las mañanas Ujú. y de la semana pasada estaba solamente, creo que el martes no hubo como un lapsus de parte de los compañeros que no fueron Ah, sí, llegaron a las 9:40 y era las 9. a las 9, sí. Después, el jueves está en la plataforma, el viernes no está todavía y el martes tampoco. No, tengo que subir esa, sí, la estaba Sí. revisando recién, que me tengo pendiente de eso, así que espero, terminando acá, grabando, la subo, porque Ah, ya, vale, sí, profe, justo, para verlas. y justo me fijé en el correo, porque en el correo me llegan las presentaciones y ahí tengo que bajarla y la envío, la subo al sistema. Así que ahí la Ya. subo a YouTube. ¿Ya? Ahí damos la bienvenida a Karen que está ingresando a sala. Bueno, entonces, continuando con la evaluación ambiental de proyecto y ya teniendo claridad de las medidas de mitigación, reparación y compensación que ustedes en la segunda parte del trabajo, del segundo informe, ustedes tienen que mostrarme todos los proyectos que tengan estas medidas. Recordar, chiquillo, lo que dijimos en la clase anterior es que las medidas de mitigación, reparación y compensación no tienen que estar todas, ¿ya? No es necesario que estén todas. Eh, Pueden que haya medidas de mitigación o reparación y compensación, pero no todas las medidas. Es decir, puede haber solamente medidas de mitigación, puede haber medidas de mitigación, reparación o definitivamente medidas de compensación también, ¿ok? Por lo tanto, no necesariamente tienen que estar las tres correspondientes, ¿ya? Eso lo comentamos la semana, la clase última, y hoy día deberíamos revisar estas medidas que son las medidas de prevención, contingencia y planes de emergencia. A ver, ya teniendo claro con la evaluación de proyecto, la evaluación por lo menos de impacto ambiental, siempre se exige, tanto para las declaraciones y para estudios de impacto ambiental, otro plan, ¿ya? Que son necesarios contemplarlo dentro de los análisis de estos estudios, tanto como declaraciones. Ya esto le llamamos planes de prevención de contingencia y planes de emergencia, que todo proyecto debe tener, ¿ya? Por tanto, se aplica a ambas partes, a estudio como día, no se asocia el impacto ambiental, eso es importante, chiquillos,
porque las medidas de impacto ambientales están en otros planes, que son las medidas de mitigación, reparación y de compensación. Estas son contingencias que pueden ocurrir en el proceso de una obra o en el proceso de la ejecución del proyecto o en el proceso del cierre del proyecto. Por lo tanto, son, no son situaciones de operación normal, son una contingencia que ocurrió en algún momento determinado y obviamente la empresa tiene que hacerse cargo también de esas situaciones y de esas medidas y tomar algunas medidas correspondientes. Por ejemplo, un derrame de combustible, un incendio, un caso de un terremoto, de un aluvión, por ejemplo, que es típico. Por ejemplo, en el caso de la región de los lagos tenemos varios eventos, como por ejemplo el volcán Calbuco eh, hizo un deslizamiento de terreno en la cual hubieron aluviones, en la cual destruyeron varias pisciculturas. Por ejemplo, en el caso del año 2016, con la erupción del volcán Calbuco. Eh, También arrasaron otros tipos de proyectos que estaban en la parte alta. Entonces, las medidas son de la operación que no son situaciones de operación normal, que ocurren por algún evento o circunstancias que no estaban previstas y obviamente por un riesgo o contingencia que tiene que secarse. Por lo tanto, estas medidas de evaluación de impacto ambiental, esta evaluación de impacto, por una parte, como les dijimos, está visto en el literal o en el otro literal número, el literal 11, el artículo 11, que tiene sus medidas correspondientes. Pero en este plan de prevención y contingencias y de emergencia está un apartado especial, es decir, esta parte de los otros planes. Cuando ustedes vean su estudio de impacto ambiental, se dan cuenta que hay capítulos y este capítulo es propio, ya uno solo. Eh, Otro tema de esto que ocurrió también el año 2016 con una contingencia que también se lo he comentado en clases anteriores, es con respecto a la mortandad de salmones, ¿ya? Y eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Y el año 2016 recuerdo cuando ocurrió la mortandad de salmones en varios centros de cultivo, principalmente en el cielo de Reloncaví, muchas de las empresas no informaron inmediatamente, ¿ya? Lo informaron a la Superintendencia del Medio Ambiente y sus planes de prevención y contingencia eran muy laxos, o sea, muy débiles. ¿Por qué? Porque muchas empresas, principalmente agricultores, colocaban que las contingencias y emergencias que podían ocurrir en el caso de un evento, de algún evento puntual que ocurriera en la salmonera, se iban a recoger a través de wellboats en estos barcos que succionan los pescados, los peces, y la cual lo pueden llevar en algún lugar determinado para el manejo de ellos. Pero en su momento nunca se pensó que la contingencia iba a ser tan alta, que la mortandad iba a ser tan grande que al final miles, no miles, sino cientos, tampoco cientos, decenas de centros de cultivo fueron afectados y ahí fueron miles de toneladas que fueron obviamente afectadas en el mar y ustedes la historia que ya saben, y igual tuvo que vertirse definitivamente en algún sector determinado en las costas de la región de los lagos. Y eso fue porque no había la contingencia era tan mal manejada, y también es una crítica que también se hace al sistema de evaluación de impacto ambiental, al SEA, que el SEA, después de ese evento, tuvo que ser mucho más consciente de que este punto 11 chiquillos, es súper importante para la empresa, ¿ya? Para la empresa de ver cuáles son sus planes de contingencia y emergencia. Junto con Senapesca, la Superintendencia del Medio Ambiente, el mismo SEA, hoy día existen protocolos mucho más precisos con respecto a estos temas que para nuestra región son súper relevantes. Ya que tenemos erupción, hemos tenido deslizamiento, hemos tenido mortandad de salmones, etcétera. Tiene muchas contingencias, las cuales hoy día son importantes de tenerlas en consideración. Tanto en estudio como en declaración de impacto ambiental está en el artículo 18 y 19, donde se tiene que, luego plantean, para ambos, que se plantean los contenidos que tienen que tener estos planes de medidas de contingencias y de emergencias que deben tener para ambos estudios, digamos, y ambos documentos que se están entregando al sistema de evaluación de impacto ambiental. Este plan de prevención, el objetivo de contingencia es evitar que se produzcan situaciones de riesgo o contingencia o minimizar la posibilidad de ocurrencia, ¿ya? ¿Ok? Minimizar lo máximo posible y evitar que se produzcan situaciones de riesgo o contingencia. Eh, y eso, todos los protocolos posibles de exigencia. Yo recuerdo cuando ocurrió la erupción del volcán Calbuco y se
llevaron muchas pisciculturas que estaban en sectores altos ahí de la cordillera de los Andes, parte de los faldeos del volcán también, eh, se arrasó con muchísimos químicos, con valores de gas gigantescos, oxígeno, y muchas veces recorriendo los terrenos eh, se tuvo que ir viendo cuáles eran estas medidas, cómo iban a manejar esos elementos químicos, etcétera, que estaban río abajo o sectores mucho más retirados donde ocurrió la contingencia. Entonces, todo eso tiene que ser hoy día preciso. Y hoy día, insisto, nuestra región tiene varias contingencias y por tanto hay que tratar de minimizarla en su máximo, lo máximo posible. ¿Ya? No solamente declararlos, sino que un plan tiene que ser tan detallado, con tanto manejo, con tanta información y tanta precisión para que evite y minimice las posibilidades de ocurrencia de un evento, obviamente, de contingencia. Lo mismo pasa por un plan de emergencia, controlar la emergencia y minimizar sus efectos, ya sea la emergencia misma cuando ya ocurre, ya sea un incendio, etcétera, todo lo que pueda ocurrir hay que tratar de el manejo correspondiente. El tema de manejo de incendio no es cualquier incendio, hay tipos de incendio, por ejemplo, hay incendios estructurales de madera que se puede quemar algo fácil, pero hay también incendios con agentes químicos, que no cualquier bombero va. Entonces, todo eso tiene que estar rotulado, tiene que estar informado, para que los equipos de emergencia que lleguen a un lugar determinado sepan cuáles son los efectos que pueden tener y cuáles son los equipos correspondientes que deben llevar para poder controlar una emergencia. Entonces, todos esos planes tienen que estar súper estructurados y súper identificados. ¿Ya? Hoy día la región de los lagos cuenta con la Política Nacional de Seguridad Química, una política regional, una de las primeras políticas regionales que se hacen en el país, y nuestra región es porque tiene muchos eventos, por lo tanto hay químicos, riesgos químicos, y ahí también les invito, chiquillos, los que revisarla, está en la página del Ministerio de Medio Ambiente, la pueden descargar, o la política regional de seguridad química, principalmente por el tema industrial y manejo de emergencia, ¿no? Entonces ahí pueden tener mayor información para robustecer también, obviamente, este tipo de planes de emergencia. Eh, entonces, siguiendo con esta situación, dice, situaciones de riesgo o contingencia. ¿Qué puede originar una emergencia? En cualquier parte de la obra, acciones del proyecto. O sea, hay que considerar en todas partes, cuando se está construyendo, cuando se está funcionando, todo. Hay que tener características del lugar de emplazamiento, cómo llegar, si puedo entrar, puedo ir con equipos de emergencia, puedo ingresar, no sé, todas las situaciones que tengo que tener la información correspondiente. ¿Ya? Se escucha bien, chiquillo, ¿no? Disculpen, como aquí me llegó un mensaje del Sí, se Messenger. escucha bien. Realmente me sale la duda porque me llegó un mensaje de... bueno, y en el artículo 102 del reglamento aparece la procedencia de estos planes, en si la descripción de proyectos o actividades de la característica del lugar de emplazamiento se deducen eventuales situaciones de riesgo a medio ambiente, el titular deberá proponer un plan de prevención de contingencia, un plan de emergencia. Por lo tanto, ahí está dicho. O sea, sí o sí hay que hacer este tipo de plan de prevención y contingencia. En su informe, segundo trabajo que tienen que entregar, ustedes también tienen que por lo menos resumirlo y decir y ver el plan de contingencia que tenga que tener la empresa o el titular de la RCA que ustedes eligieron, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Por aquí vuelve a colocar los artículos correspondientes. Yo no voy a volver a leer los artículos porque está dentro de la ley del base del medio ambiente. Y principalmente estos planes identifican situaciones de riesgo, ¿no es cierto? Describen acciones, medidas a implementar. Tiene que estar descrito en forma clara y precisa, indicando la obra acciones que contemplen de ejecutar, la descripción de la medida correspondiente, sus finalidades específicas, la forma de plazo, lugar en que se implementarán y alcanzarán su objetivo, si correspondiere, así como indicadores, etcétera. ¿Ya? Tengo un problema con el computador que me suena cada rato, que tengo que actualizar, parece que por eso me está saltando a cada rato ahí la información. Entonces, referencia, reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, los artículos correspondientes para que ustedes después, cuando les toque en algún momento trabajar en una evaluación de algún proyecto, lo puedan obviamente revisar y ver que está contemplado dentro de la evaluación de impacto ambiental. Aquí solamente imágenes, solamente para poder contemplar y ejemplificar las situaciones de riesgo.
como por ejemplo manejo de residuos, lo importante, los lugares sucios, los lugares también de acopio de elementos químicos, de residuos dentro de la industria o de algún lugar determinado, tienen que estar súper rotulados y también con una aislación correspondiente a lo que los planes de contingencia y de emergencia deben contemplar, ¿ya? Y también lo que exige también la política regional de seguridad química, ¿ya? Eh, por otro lado, los riesgos naturales, como le decía, no solamente riesgos propios de la industria, sino también todos los riesgos que puedan contemplar y que naturalmente pueda ocurrir, como los ejemplos que ella recién di con el tema del volcán Calbuco, como un tsunami, erupción volcánica, un sismo, remoción en masa, etcétera. Todo eso tiene que estar identificado dentro de de estos planes de prevención, ¿ya? Aquí tenemos impactos relacionados con lo anterior y situaciones inducidas o situaciones mixtas. La situación inducida dice por la alteración del proyecto sobre la dinámica de los procesos naturales de intervención al medio ambiente, por ejemplo, subsidencia, remoción en masa provocada por movimientos de tierra, etcétera. También eso también hay que considerarlo. Por ejemplo, cuando se ocupa una obra y de repente esa obra, no sé, pues dañó un talud y ese talud vino abajo otra obra que está aledaña, eso también tiene que ser considerado dentro de los impactos que puedan ocurrir, inducida por por el mismo titular que construye algo, ¿ya? Y por otro lado, situaciones mixtas originadas por alteraciones del proyecto del medio ambiente que aumenta la intensidad, extensión o daño o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, por ejemplo, aumento de alcance de un tsunami por modificaciones de geomorfología litoral. Por ejemplo, si yo estoy ocupando un sector costero, estoy haciendo un muelle, por ejemplo, o un puerto, y no sé, tengo que tener rompientes o saco las rompientes naturales que existen, puedo provocar también un aumento y un impacto también importante hacia el interior, por ejemplo, de un alza de marea en alguna área determinada. Eso también tiene que ser considerado como situaciones mixtas, es decir, ocurrencia del daño producto de una acción que realizó el titular por el proyecto, pero también multiplicado más encima con un agente o un fenómeno natural que pueda existir, ¿ya? Por estar cercano a a un evento que pueda ocurrir, ¿ya? Tanto en playa, litorales, las laderas, etcétera. Hay que tener estas consideraciones, situaciones inducidas y situaciones mixtas correspondientes, ¿no? Consulta hasta ahora con respecto a ello. En sus trabajos, chiquillos, Nicolás, Karen, Jimmy, encontraron, o bueno, yo sé que no era de la primera parte, ya no era de la primera presentación, pero no sé si alguien vio o observó si, o revisó así en forma rápida si en sus trabajos encontraron el capítulo de situaciones de emergencia o alteraciones que puedan ocurrir. Sí, así como de reojo yo sí vi que Ya, tenían como... Sí, igual, pero no lo leí. ya. Pero aparte del proyecto, Ujú. en la hoja del CIA podemos ver en otro lugar estos planes. Puede ser, a ver, o sea, sí o sí tiene que estar en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Ahí tiene que estar el plan de contingencia por parte de la empresa, el estudio completo, ¿ya? Yo les recomiendo, chiquillos, que siempre tengan ojo, porque si ustedes revisan la primera carpeta que se ingresó al proyecto de evaluación de impacto ambiental, tiene que tener toda la información. Pero puede ser que después con las adendas y las revisiones que hacen los organismos evaluadores, puede ser que la empresa haya, o el titular, ¿verdad? Que el titular haya ingresado eh, una tercera adenda en la cual haya corregido cosas en la primera. Entonces, ojo chiquillos, que no se queden solamente con el primer archivo que se subió el estudio de impacto ambiental, porque más abajo pueden encontrar información eh, de la adenda que corrija algún antecedente, como por ejemplo un plan de contingencia, ¿ya? Que precise un plan de contingencia. Ahora, Karen, la pregunta que tú me haces, o sea, sí o sí tiene que estar acá, pero los planes de contingencia y emergencia, yo no sé si son abiertos, pero también tienen que ser entregados al Ministerio de Salud, ¿ya? Al Ministerio de Salud también tienen que ser entregados estos planes, principalmente los de emergencia y de contingencia. Porque hay dos cosas ahí, porque está la inspección del trabajo, bueno, hay temas de salud laboral y también de contingencias que pueden ocurrir en el caso de los organismos de emergencia.
Estoy pensando en organismos de emergencia como la ONEMI. La ONEMI o la OREMI regional, yo no estoy seguro si están obligadas las empresas a entregárselo, pero debería ser una buena práctica, si es que no existe eso, que la ONEMI tenga el catastro y la información correspondiente. Pero como la ONEMI es un organismo organizador, generalmente ahí se juntan tanto en el caso de un evento, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental, y un evento eh, catastrófico, por ejemplo, hay una coordinación de la ONEMI con los organismos públicos. Lo digo yo porque ahí me tocó, cuando fue la erupción del volcán Calbuco, ir con los equipos nuestros de medio ambiente al volcán, uno por el tema de la calidad del aire y lo segundo por eventos de estos proyectos y fuimos viendo por temas de riesgos químicos que pueden ocurrir, dentro de la empresa. Por lo tanto, esa información sí la manejamos nosotros como sistema, pero también lo debería tener el servicio de salud, ¿ya? Servicio de salud o el Ministerio de Salud. Ahora, la empresa, una buena empresa, si es que una empresa grande, en sus página oficial de la empresa correspondiente deberían aparecer los planes de contingencia y prevención por parte de ellos. Lo ignoro, pero podría estar. Pero sí o sí, el sistema de evaluación de impacto ambiental lo tiene que tener, ¿ya? Es parte de la evaluación de proyectos, este documento, no es un documento anexo. Porque, insisto, lo que ocurrió el 2016 o el 2015, erupción volcán Calbuco, más encima la mortandad de salmones, que fue masiva, este punto número que estamos revisando, el plan de prevención, tomó mucha importancia hoy día en la evaluación de proyectos. ¿Ya? Eso para contarte. Bueno, y casi terminando, chiquillo, hay dos puntos súper relevantes también dentro de la evaluación ambiental y que son evaluables, chiquillos, y son fiscalizables por la Superintendencia del Medio Ambiente. La RCA muchas veces, las empresas o titulares eh, deciden hacer algún compromiso ambiental que no le están exigiendo. Y por lo tanto ellos por su propia voluntad lo plantean, ¿ya? Ese compromiso voluntario no es que por ser voluntario no sea exigible o no sea sancionado si no lo cumple. Al ser voluntario queda inscrito en el documento de la resolución de calificación ambiental y es parte de la evaluación del proyecto y por lo tanto también es fiscalizable, ¿ok? Se aplican estos compromisos ambientales voluntarios tanto para estudios y como declaración de impacto ambiental, ¿ya? No son, insisto, como son voluntarios, no son exigibles, pero a veces en negociación, entre reuniones con, de repente con los organismos evaluadores, dicen, ya, no te voy a exigir esta parte, no sé, pues ya yo estoy cumpliendo con el artículo 11 en algunos puntos, pero me comprometo un compromiso ambiental voluntario para poder revisar que ese impacto no va a ocurrir. Generalmente yo he visto algunos compromisos ambientales voluntarios, como por ejemplo análisis de, no sé, pues estoy pensando en análisis de agua o análisis de biológico, análisis de especies que pueden haber en algún río determinado, que la afectación de su proyecto que pueda hacer y por lo tanto ahí quedan registrados también en compromiso ambiental voluntario, ¿ya? Se pueden considerar compromisos que se hacen cargo de impactos ambientales no significativos y los asociados a verificar que no se generen impactos ambientales significativos, ¿ya? Y se debe describir con la indicación precisa del lugar y momento en que se verificarán, así como los indicadores de cumplimiento si corresponden. Otro compromiso ambiental voluntario, por ejemplo, el tema de calidad de aire. Yo he visto que algunas empresas colocan en línea, por ejemplo, información que va monitoreando y se la entregan a los organismos correspondientes para que puedan ver que, no sé, porque las emisiones de una empresa X está cumpliendo con los protocolos y eso puede ser un compromiso voluntario. O también hay empresas que entregan en forma voluntaria, también es exigible, obviamente que le exigen un análisis correspondiente durante el año, pero muchas empresas en vez de decir, no sé, pues tengo que hacer 3 análisis anuales, yo hago un análisis mensual y lo entrego a los organismos correspondientes para que vayan revisando como un compromiso ambiental voluntario con respecto a algún elemento que ellos determinen que es relevante, que no va a provocar un impacto y para que la gente esté tranquila y que su proyecto no va a tener
un impacto significativo en el futuro, ¿ya? Si es que no lo tuviere, ¿ya? Si es que fuera, por ejemplo, declaración de impacto ambiental. Pero son evaluables, ¿ok, chiquillos? Y son exigibles y son super vigilados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Bueno, y último, chiquillos, último punto, si no me equivoco, son las condiciones o exigencias, ¿ya? Estos están en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental en el artículo 60, 62 y 63, ¿ya? Y acá, eh, esto yo, chiquillo, yo podría decirle que tiene harta importancia, producto que muchos de los organismos evaluadores cuando le exige algún tema al servicio de evaluación ambiental, dice, pucha, no, sabe que pongámonos más duros, de repente, no sé, por el mismo Ministerio de Medio Ambiente, o CONAF, o algún otro organismo público, exige algo, pero dice, no, la empresa dice, estoy cumpliendo con todas las normativas. Entonces, ahí se puede decir, ok, te apruebo tu proyecto, pero te lo condiciono o te exijo algo extra, ¿ya? Y esto es súper común, chiquillo, este punto. Generalmente, fíjense la resolución de calificación ambiental, que en algún apartado al final de la resolución aparecen condiciones de exigencia, ¿ya? ¿Para qué? Para, uno, dejar tranquilo a los organismos evaluadores que los impactos que puedan ocurrir no sean no tan graves o no significativos para que puedan afectar, obviamente, algún agente ambiental, ¿ya? Por lo tanto, la calificación ambiental favorable en estudio de declaración de impacto ambiental puede ser pura, es decir, sin ninguna exigencia. Y simple, ¿ya? Pura y simple, pero o sujeta a condiciones o exigencias. O sea, por eso les digo, chiquillos, siempre, tanto en estudio como en declaración, revisen la RCA de la parte final donde aparecen las eh, calificaciones correspondientes de condiciones o exigencias que le puede hacer el organismo público. Obviamente lo hace el SEA directamente a petición del organismo evaluador ambiental, ¿ya? Que sabemos y lo hemos discutido en clases anteriores que son muchísimos, ¿ya? La RCA que califique el proyecto en caso de aprobación debe señalar las condiciones o exigencias que debe cumplirse para ejecutar el proyecto en todas sus fases, ¿ya? En todas sus fases. Entonces, las condiciones o exigencias se pueden relacionar con, aquí hay varios ejemplos, hasta 7 puntos. Dice, estas condiciones o exigencias pueden estar condicionadas en cualquier parte de la construcción, en la obra, la acción, emisión del proyecto, en todas las partes. Segundo, antecedentes que justifiquen la inexistencia de efectos, características y circunstancias articuladas en la ley. Impactos ambientales no significativos. Entre estos se encuentran aquellas medidas para hacerse cargo de impactos no significativos y las asociaciones a verificar que no se generan impactos significativos. Es decir, em, como yo digo que voy a cumplir con mis normas establecidas en el artículo 11 y cada uno de los literales que aparecen ahí yo los voy a cumplir, pero el sistema le dice, ok, te creo, pero ojo con esto y te exijo algo mayor de las medidas que tú estás colocando, ¿ya? O alguna condición diferente para que el proyecto se te apruebe, ¿ya? Y eso es así, o sea, ahí al titular no puede patalear, ¿ya? Porque son condiciones, exigencias que te hace el sistema de evaluación de impacto ambiental. Obviamente no te puede exigir algo casi imposible de realizar, porque son medidas que obviamente como titular está diciendo que mis condiciones, yo voy a cumplir con normas, es decir, yo estoy cumpliendo con todas las normas exigentes y por lo tanto no voy a sobrepasarme de ella, pero el sistema te dice, ojo, pero sí, te creo, pero toma estas medidas correspondientes para que te aprobemos tu resolución, te aprobemos tu proyecto. Se puede estar exigentes también para las medidas de mitigación, reparación y compensación en el caso de un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Se pueden relacionar con ellas. Y las compensaciones un poco más difícil porque, insisto, las compensaciones relacionadas con temas con el tema natural, sí, se exigen, pero cuando son con el medio humano, ahí generalmente el sistema de evaluación de impacto ambiental, o el SEA mismo, la negociación es directamente entre los titulares, el titular con el afectado, y el SEA da las condiciones correspondientes, pero lo único que vela el SEA es que la compensación sea adecuada, ¿ya? Y por lo tanto ahí hacer una exigencia o condición eh, es muy raro que ocurra, ¿ya? Pero sí hemos discutido en esos puntos de repente cuando vemos
que hay compensaciones que no son tan adecuadas, como por ejemplo el Parque Eólico Calbuco. En algún momento el proyecto planteaba que, eh, eh, se lo decía a su compañera que presentó ese proyecto, que iba a presentar la segunda parte, que la compensación que quería hacer la empresa con respecto al tema paisajístico del lugar era hacer una ruta turística dentro de su predio. Entonces, pucha, para nosotros era no es una compensación adecuada, pensamos nosotros, porque es un tema turístico más encima dentro de su predio y no un beneficio a la gente que vive en el sector. Lo que ellos decían es que iba a llegar más gente a ver el parque eólico, por lo tanto, si llegaba gente a revisar su parque eólico y en rutas turísticas, podía llegar gente al sector y a lo mejor comprar cosas que tenían las comunidades. Pero ahí hubo una discusión, una condición o exigencia que esa condición no era adecuada, ¿ya? Bueno, también la condición de exigencia también se puede dar en los planes de seguimiento de las variables ambientales, en el caso de estudio de impacto ambiental, en los permisos ambientales sectoriales, en el cumplimiento de normativa de carácter ambiental y los planes de prevención y emergencia. Aquí se pueden hacer condiciones de exigencia en cualquiera de estos puntos, ¿ok, chiquillos? Estos puntos, y también están establecidos de referencia en artículos 60, 62 y 63 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Por lo tanto, por lo tanto, yo quiero volver a la número uno. Por lo tanto, chiquillos, hemos revisado hasta ahora, hemos revisado hasta ahora todo este módulo 3, todo este módulo 3. A ver, voy a agrandar un poco más. Vamos a ver si se ve. ¿Lo ven, chiquillos, en pantalla? Sí, Ok, todo el módulo 3, chiquillos, es lo que hemos revisado hasta ahora. Fíjense, estos son todos los componentes que tiene una evaluación ambiental de proyecto, ¿ya? Que el, que el curso, lo que se llama nuestro ramo, ¿ya? Evaluación ambiental. Por lo tanto, estos son los puntos que te exige el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ustedes ya tienen más claridad, hemos tenido una primera presentación con respecto por qué el proyecto es un impacto significativo. Hablaron del área de influencia y una línea de base. Yo le exigí un estudio de impacto ambiental, producto que tenían todos los componentes, ¿ya? Todos los componentes. Por eso le exigí un estudio de impacto ambiental para poder realizar una evaluación completa. Pero las declaraciones de impacto ambiental, aunque sean un poco más pequeñas, igual son tan complejas también como a veces como estudio de impacto ambiental, ¿ya? Eh, por lo tanto, ustedes hemos visto hasta ahora, en las últimas clases, lo que es predicción y evaluación de impactos ambientales. Es importante en este punto que revisen todas las matrices que tienen tanto los titulares de sus proyectos para revisar la predicción y evaluación de impacto. Gracias a esta predicción y evaluación de impacto van a poder llegar al punto 5, que es la justificación de la no generación de impacto significativo o la afectación al artículo 11, ¿ya? El 5 y 6 es obviamente una declaración de impacto ambiental que yo estoy justificando la no generación de impacto significativo, pero ustedes, como son estudio de impacto ambiental, sí, sí hay un impacto significativo, como son estudios, todo el trabajo que estoy exigiendo. Por lo tanto, el artículo 11 es lo que hemos realizado hasta ahora, tiene todos los componentes correspondientes con sus impactos acumulativos, los impactos sinérgicos, el plan de cumplimiento de legislación ambiental aplicable, lo que dijimos que son como el checklist de todas las normativas correspondientes, y vimos las medidas, la última clase, las medidas de mitigación, reparación y compensación, los planes de prevención, contingencia y emergencia, los compromisos ambientales voluntarios y las condiciones o exigencias. Por lo tanto, su segunda parte, su segundo trabajo, corresponde a todos estos puntos, del 4 hasta el 13, ¿ya? Lo más robusto, la mayor información, chiquillo, está acá arriba, en el 1, 2 y 3, que es está como la información más amplia, digamos, porque ahí está el área de influencia, está la línea de base. Línea de base son tomos gigantescos a veces de información, ¿ya? Aquí hacia abajo son generalmente, principalmente muchas metodologías, hay muchas matrices en la cual, o planes correspondientes, en la cual ustedes tienen que mostrar por lo menos un resumen de algunos de ellos, y lo que me interesa es que ustedes hagan, insisto, análisis crítico con respecto a los puntos correspondientes a lo que corresponde a una evaluación de impacto ambiental. Eh, ¿alguna duda, consulta, chiquillos, con respecto a los puntos que hemos revisado?
en esta clase y en las últimas clases? No, profe. El informe 2, ¿qué puntos entran? Entraría del 4 al... 4 hacia abajo. Del 4 hacia abajo. Ah, ya. Sí. Por lo menos yo la pauta que le entregué aparecía, no recuerdo si entrega pauta para el segundo, pero bueno, el del 4 hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, usted no va a hablar del plan completo, si yo le pido el plan de prevención y contingencia, va a decir, sí, tiene un plan y las medidas principales son esta y esta, porque aquí no se van a desgastar mostrándome el plan completo. ¿Ya? Igual que yo diría que los puntos principales en esto están dados por el plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, y también el artículo 11, o sea, la justificación, la predicción y evaluación y la justificación de los impactos que existen dentro del artículo 11, ¿ya? En cambio, hay impacto acumulativo, impacto sinérgico, lo más probable es que no lo encuentren, ¿ya? En su estudio de impacto ambiental. Lo más probable es que no lo encuentren, y eso está dado, puede dar y puede ser que exista algún antecedente de ello, pero probablemente que no lo encuentren, ¿ya? O puede ser que los compromisos ambientales voluntarios tampoco lo encuentren porque son voluntarios, ¿ya? Pueden ser que algunas titulares lo hayan colocado, y si los colocaron, ustedes también los pueden nombrar para que ustedes se fijen lo que otros proyectos de otros compañeros que están haciendo otros estudios puedan revisar también que existan algunos ejemplos correspondientes a ello, ¿ya? Y también hacer un breve resumen también de las condiciones de exigencia, si es que aparecen algunas relevantes, mostrarlas, ¿ya? Pero yo diría aquí la segunda parte, esto, predicción de evaluación de impacto, artículo 11, plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, son como lo más fuerte de la segunda presentación. ¿Ya? Todo lo demás, lo otro importante, pero son como acompañantes de estos grandes temas. ¿Ya? Ah, ya, vale. Ujú. Consulta, chiquillos, las dudas que tengan. Eh, Karen, Nicolás. No, profe, es que las dudas nacen casi siempre cuando uno está haciendo ya el trabajo. Lo tengo clarito. Sí, cuando van pescando ahí van a chuta. Pero insisto, chiquillos, es clave que ustedes vean el icono que siempre le digo, el amarillo, el primero que aparece el estudio de impacto completo, pero nunca dejen de no mirar los otros iconos amarillos que pueden que hayan subsanado algún error del primero, ¿ya? Ojo con eso, ¿vale? Para que no muestren una información que está incompleta al proyecto final, ¿ya? Como para que lo tengan presente en estos puntos que vienen de la segunda presentación, ¿ya? Chiquillo, usted, solamente no tengo calendario a mano, ustedes no tienen receso todavía, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo tienen receso? ¿O ya no tienen más receso? O semana de seguridad, Mm, no sé, ustedes le llaman, no sé cómo le llaman. Este mes creo que hay uno. Pero no sé, no me acuerdo si es la próxima semana o eso sí, la otra. ¿La otra semana, Karen? ¿Sí? ¿Segura, Karen? ¿Sí? Sí, segura. Ah, ya. Entonces ahí tienen receso. Entonces ya como, bueno, con esta grabación yo me comprometo ahora de subir las 3 grabaciones que tengo pendientes, las otras 2, para que los compañeros que no llegaron, porque esto es clave, ya tienen ustedes toda la información, toda la receta para el segundo trabajo, ¿ya? Yo le entregué, es como el menú le entregué, ¿ya? Ahora ustedes tienen que tocar este menú, agarrarlo y ver cómo están planteados, cómo están desarrollados en cada uno de esos estudios de impacto ambiental. Y la idea, chiquillo, es que la segunda presentación ya es presencial, ¿ok? Ya no es grabación, a no ser algo muy justificado. Por lo tanto, la segunda presentación es presencial, presencial en sentido de Zoom, pues no estoy hablando presencial grabado, ya no estoy hablando presencialidad en clase, ¿ya? Eso. Profe, no sé si lo dijo, creo que no lo escuché. ¿Para cuándo queda esta exposición? ¿Qué fecha? Chupaya, no tengo a mano. Déjame, mira, lo voy a mandar mira, voy a revisar el programa y que quiero subir primero nomás, no sé si subo el segundo. Voy a subir el segundo y voy a colocar la fecha correspondiente, ¿ya? Eh, Porque tengo que bucearlo acá, pero déjame revisar bien para no darte una fecha inexacta. Mañana, como nos queda última clase, lo que podemos hacer mañana, viernes, es poder sacar dudas con respecto a los puntos que hemos visto, ¿ya?
dudas con respecto a alguno de los puntos, volver a explicarlo o pasar si no hay dudas, pasar algún tema ya más específico con respecto, por ejemplo, participación ciudadana, consulta indígena. Eso también me interesa que ustedes también lo tengan como herramientas, como metodologías también para poder enfrentarse posiblemente futuro en algún proyecto determinado, ¿vale? Me interesa mucho en esa área que ustedes también tengan esa información, ¿ya? Pero por lo menos en lo grueso, digamos, en lo estructural, digamos, si uno está hablando de una casa, ustedes tienen todos los componentes, ¿ya? De una evaluación ambiental, lo que se exige por ser parte del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, lo que viene, lo que va a venir más adelante, es que yo les vaya pasando algunos elementos que son relevantes y que son parte del estudio, pero ya son elementos como más metodológicos, elementos de leyes, por ejemplo, leyes ambientales, algunas normativas, etcétera, para que ustedes tengan mayor claridad. Pero en estricto rigor ustedes tienen ya toda la estructura de una evaluación ambiental de proyectos en todas sus fases, por lo menos los que exige al día de hoy el sistema de evaluación de impacto ambiental. Acuérdense que esto puede cambiar, las políticas, normas en Chile, capaz con la nueva constitución se modifiquen muchas cosas, si se aprueba o no se aprueba, obviamente, y después con las nuevas modificaciones que puedan existir en el futuro, siempre ustedes tienen que estar atentos. Pero al día de hoy, lo legal es esto, ¿ya? Lo que se exige por parte del SEIA. Me comprometo, Nicolás, de revisar la fecha y lo subo también al sistema y mañana diríamos con la clase tener la claridad antes del receso para que tengan ustedes y también les puedo hablar también de la pauta, ¿ya? Pauta de segunda presentación, ¿vale? Y por lo tanto, Vale, profe. mañana a las 9:40, no a las 9, a las 9:40, 45 ya me había olvidado. 9:40 creo que sí. 9:40, sí, 9:40, ¿ya? Vale, profe. Ya, Nico. Ya, profe. Karen, ya, Jimmy. Estamos todos. Chao, profe. Nos Chao, vemos. Chao, chao.